Hola amigos, espero que la semana les vaya bien. Eh, Hoy les quiero hablar de algo que el día domingo, este domingo pasado, salió aquí en Israel y es una noticia que para las personas que conocemos la vida y el pasado de esta persona, pues la verdad es que nos resulta muy emotivo. Y de lo que les quiero hablar es de uno de los espías más famosos que hubo en Israel, que se llamaba Eli Cohen. Y es un espía que estuvo durante todo su, todo su tiempo, digamos, por llamarlo de alguna forma laboral, estuvo en Siria. Y, pero déjenme que le haga un poco de historia de este señor para que ustedes conozcan quién era y luego lo que ha pasado el día domingo, ¿no? El señor Eli Cohen tiene el origen y juventud de Eli Cohen nació el 27 de diciembre de 1924 en Alejandría, en Egipto, en el seno de una familia judía de origen sirio proveniente de Alepo. Desde muy joven, Cohen mostró un fuerte compromiso con el judaísmo y el sionismo, participando en actividades clandestinas para ayudar a la comunidad judía egipcia, especialmente en tiempos de creciente antisemitismo tras la creación del Estado de Israel. En 1950, la familia de Cohen emigró a Israel, aunque él permaneció un tiempo más en Egipto para continuar sus actividades de protección y rescate de judíos. Fue reclutado por agentes israelíes para recibir entrenamiento en inteligencia y sabotaje, convirtiéndose en un hábil operador de radio y colaborador en operaciones de espionaje. Tras varios arrestos y finalmente su expulsión de Egipto en 1956, Cohen se reunió con su familia en Israel y trabajó brevemente en el Ministerio de Defensa, donde tradujo información de prensa árabe. A principios de los años 60, Cohen fue finalmente aceptado por el Mossad, la agencia de inteligencia israelí, donde recibió un exhaustivo entrenamiento en técnicas de espionaje, codificación y uso de microfilmes. Se le asignó la misión de infiltrarse en Siria bajo la identidad falsa de Kamel Amin Taabet, un empresario sirio que regresaba de Argentina. Cohen se trasladó primero a Argentina para construir su coartada y luego en 1962 a Damasco. Éxitos como espía en Siria. Miren, Cohen logró integrarse en los círculos más altos del poder militar y político, ganándose la confianza de altos oficiales y funcionarios. Promocionó a Israel información crucial sobre posiciones militares, planes secretos y la estructura de defensa siria, especialmente en los altos del Golán. Una de sus acciones más célebres fue sugerir a los sirios plantar eucaliptos alrededor de sus fortificaciones, lo que permitió a la aviación israelí durante la Guerra de los 6 días identificar y atacar sus objetivos durante la guerra. Esta es más o menos un poco, le he dado de una forma muy general quién era Eli Cohen. Si ustedes siguen interesados, hay una película que se llama, si no me equivoco, Eli Cohen, donde aquí ven todo el desarrollo suyo desde que entró a Siria hasta que desgraciadamente lo apresaron y murió en Siria. Pero miren, lo que les quiero comentar hoy, la noticia es que hayan archivo secreto de Eli Cohen cerca del Palacio de Assad. El domingo, exactamente 60 años después de la ejecución del espía israelí de Eli Cohen en Damasco, la agencia de inteligencia Mossad anunció la obtención de unos 2.500 documentos fotográficos y objetos personales
relacionados con sus actividades de espionaje. Ahora parece que la transferencia no fue nada rutinaria. Según fuentes sirias citadas el martes, el periódico libanés Al-Akbar, afiliado a Hezbollah, los materiales se encontraban en unos archivos de la Oficina de Seguridad Nacional de Siria, una agencia anteriormente dirigida por el funcionario de inteligencia Ali Mallouk, y se encontraron a pocos metros de la residencia del expresidente Bashar al-Assad. A diferencia de otras instalaciones de seguridad, este sitio permaneció intacto, incluso durante los primeros días de la guerra civil en Siria. Según el informe, los documentos no llegaron a Israel a través de un intermediario habitual, lo que genera especulaciones sobre su posible filtración deliberada. El artículo señala la inteligencia turca como una posible fuente, posiblemente en el contexto de contactos discretos entre Ankara y Jerusalén sobre asuntos regionales, especialmente Siria. Presten atención a este nombre. Sophie Ben-Dor es hija de Cohen y declaró que espera que los objetos recuperados contengan pistas sobre el lugar de enterramiento de su padre en Siria. Hasta ahora no se saben. Espero de verdad que descubran pistas o conexiones con personas que puedan saberlo, dijo. El problema es que no hay una pista clara, nadie que lo sepa con certeza. Hay muchos que afirman saberlo, que intentan vender información, que quieren formar parte de la historia o lucrarse con ella. El Mossad tiene mucho trabajo por delante para encontrar la verdadera pista. Vendor, que es la hija de Cohen, cree que esas pistas podrían estar en manos de Bashar al-Assad, el presidente de Siria. Espero que Trump nos ayude con esto. Espero que nos ayude con Putin, quien podría hablar con Assad y obtener la información de él. De verdad se lo estoy pidiendo. No creo que mucha gente conozca este secreto. ¿Dónde está enterrado mi padre? Si hay alguna posibilidad, es a través de Assad. Añadió que a lo largo de los años se ha intentado contactar con Bashar al-Assad a través de personas cercanas a Putin. Lo intentamos durante muchos años, pero nuestros vínculos con Putin se debilitaron. Espero que podamos contactarlo a través de Donald Trump. El domingo, mientras el Mossad anunciaba la recuperación de los objetos raros en una compleja operación, la viuda de Cohen, Nadia, se reunió con el primer ministro Benjamin Netanyahu y el director del Mossad, David Barnea. Llevaron a mi madre a una reunión con el primer ministro y jefe del Mossad y le informaron al respecto, relató la hija. En esa reunión, Netanyahu y Barnea revelaron la naturaleza de los materiales, incluyendo documentos originales y efectos personales, entre ellos la versión original del Último Testamento de Cohen, escrito pocas horas antes de su ejecución. Hasta ahora solo había hecho pública una copia. Solo cuando mi madre salió de la reunión de regreso de Jerusalén, nos habló de los documentos que habían sido traídos a Israel en la operación. Esto fue lo que dijo la hija Ben-Dor. Los leeré con reverencia para comprender lo que vivió mi padre. Extraeré toda la información de ellos, dijo Ben-Dor, quien creció viendo a su padre como un símbolo de valentía y sacrificio para la seguridad de Israel. Está el lado personal de Eli Cohen como padre y esposo y hombre de familia. Y está el lado nacional como su contribución a la seguridad de nuestro país.
Para mí los documentos son una muestra de la realidad de mi padre. La carta de los últimos besos a nadie, el archivo reciente revelado de aproximadamente 2.500 documentos, fotografías y pertenencias personales pertenecientes a Cohen, revela material nunca antes visto reunido por la inteligencia siria después de su arresto en 1965. La colección incluye grabaciones en audio, archivos de investigación sobre Cohen y sus contactos, cartas escritas a mano a su familia en Israel, fotos de su tiempo encubierto en Siria y artículos personales tomados de su casa después de su captura. Entre los numerosos archivos descubiertos se encuentra una gruesa carpeta naranja titulada Nadia Cohen. Una revisión de su contenido muestra que la inteligencia siria siguió de cerca los esfuerzos de la viuda de Cohen para lograr su liberación, incluyendo cartas que envió a líderes internacionales y al propio presidente sirio pidiendo su libertad. El archivo también contiene cartas profundamente personales que Cohen escribió a su familia. En una carta escrita en árabe tras su arresto y ante su juicio en Siria, Cohen se dirige a su esposa con una sentida despedida: a mi esposa Nadia y a mi querida familia. Les escribo mis últimas palabras y les pido que permanezcan siempre conectados. Dirigiéndose directamente a Nadia, le dice: te pido perdón, Nadia, cuídate y cuida a los niños. Asegúrate de que reciben una educación completa. No te prives de nada, ni a ti ni a ellos. Mantente siempre en contacto con mi familia. Puedes volver a casarte para que los niños no crezcan sin un padre. Tienes mi plena bendición para hacerlo. Por favor, no pierdas el tiempo lamentando lo que pasó. Mira siempre a su futuro. En fin, esta es la historia de Eli Cohen a muy grandes rasgos, pero le he contado lo que últimamente este domingo se han revelado el Mossad después de tantísimos años, y estando ahora en ciertas partes de Siria ha podido rescatar esto. Creo que es un logro. Eso no nos va a traer a Eli de vuelta, pero sí, a lo mejor hay un espacio donde nos digan de que se podría encontrar el sitio donde Eli Cohen está enterrado. En fin, nada más por el día de hoy. No se olviden en mi canal de la encuesta que tengo de ir pronunciándose sobre la encuesta. Nada más, mi nombre es Marcos Bachilón, les hablo desde Israel para LTV.